el Espíritu Santo me dio una enseñanza para ustedes que toma por nombre las piedras en el camino. Yo creo que todos en algún momento nos hemos topado con piedras en medio de nuestro camino hacia nuestro propósito. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no le voy a hablar a la pared, le voy a hablar a gente real como tú y como yo, que está viviendo situaciones complicadas, que está viviendo tiempos tal vez caóticos en tu matrimonio, en tus finanzas, en alguna área de tu vida, y Dios quiere tratar en esta área en tu corazón. Y bueno, quiero comenzar diciendo, como bien lo sabemos, Dios siempre nos da la capacidad de elegir. Es Él quien puso en nosotros esta virtud, esta capacidad de elegir. Y dentro de esas decisiones que vamos a tomar a lo largo de nuestras vidas, hay tres en particular que podríamos definir como las más importantes. ¿Cuáles son esas tres decisiones más importantes que tomamos a lo largo de toda nuestra vida? La primera decisión es en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Creo que no es misterio para nadie que somos nosotros quienes decidimos si le entregamos nuestra vida al Señor o no. Y bien sabemos que la Biblia misma nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Vida qué dice? Eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces somos nosotros, esa es la primera decisión más importante que vamos a tomar. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Si la voy a pasar tal vez en el infierno como consecuencia del pecado que hoy estoy cometiendo, o verdaderamente le voy a entregar mi vida a Jesucristo, me voy a arrepentir y voy a recibir esta salvación de la que Dios habla en su palabra, esta vida eterna. ¿Me dice amén? Y aunque tú tengas a alguien en tu familia que te ame de tal forma y que de una u otra manera te insista en conocer del Señor, tú sabes que fuiste tú mismo el que tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesús. Nadie te puso una pistola en la sien, fue tu decisión. Y esta es la primera decisión más importante que tomamos en nuestra vida. La segunda: ¿con quién vamos a compartir el resto de nuestras vidas? Y yo sé que hoy en día está tan diluido el valor de la familia que hay mucha gente que cree que ya el matrimonio no es necesario. Pero quiero recordarte que el matrimonio nació del corazón de Dios. Esto no lo estableció la sociedad que hoy conocemos. El matrimonio nació del corazón de Dios. Él fue el que miró que no era bueno que el hombre estuviera solo y por esa causa le hizo ayuda idónea. ¿Me dice amén? O sea que el matrimonio nació de Dios. Quiero que sepa, nosotros no elegimos a nuestros padres. No elegimos a nuestros hermanos, no elegimos a nuestros tíos ni a nuestros primos, pero Dios nos dio la capacidad de elegir con quién vamos a hacer guerra el resto de nuestras vidas. No contra quién vamos a estar en guerra, oído. No hablo de contra quién vamos a estar peleando, porque no se trata de eso. Sabemos que hay dificultades, quien está casado lo sabe. Porque son mundos diferentes que se encuentran y obviamente tenemos que aprender a ceder. Pero no hablo de contra quién vas a estar en guerra, sino con quién vas a ir a la guerra. ¿Quién va a ser tu compañero o compañera de batalla? Efesios 5:31 dice la Biblia: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Lo dijo el hombre? No, lo estableció Dios. Y esta es la segunda decisión más importante de tu vida. Por eso le hablo a los jóvenes que aún no están casados. Es una decisión, evidentemente, que tenemos que tomar de la mano del Señor, porque es la única garantía para no equivocarte.
porque los que ya estamos del otro lado de la historia, sabemos que el matrimonio sin Cristo, los que han vivido un matrimonio sin el Señor, no es nada sencillo. Yo siempre me pregunto, yo desde que me casé muy joven, pero también conocí a Cristo muy joven. Y cuando me casé ya tenía a Jesús en mi corazón, y aún así mi matrimonio ha tenido grandes batallas. Hemos enfrentado grandes situaciones. Yo siempre me pregunto, imagínate si así es con el Señor, imagínate sin Él. Quien lo vivió creo que sabe de lo que estamos hablando. Y esa es la segunda decisión más importante. ¿Y cuál es la tercera, ministro? La tercera es: ¿qué vamos a hacer o a qué vamos a dedicar nuestras vidas el resto de nuestra existencia? Y esto está relacionado con el motivo y la razón por la que estamos vivos. Y esto obviamente tiene que ver con propósito. Diga conmigo, propósito. Como seres humanos siempre nos hacemos 5 preguntas existenciales. La primera: ¿quién soy? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿quién soy yo? La palabra de Dios nos enseña en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, le estoy poniendo fundamento antes de entrar a la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es también la palabra autoridad. O sea, Dios nos dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Esta pregunta, ¿quién soy?, tiene que ver con nuestra identidad. Diga conmigo, soy hijo. Una vez más, dígalo con fe, soy hijo. Y yo sé que esto nos cuesta, y más cuando venimos de una generación que ha vivido huérfana, que no se siente cubierto por ninguna protección, porque tus padres tal vez te abandonaron, porque tal vez has crecido como la cal que no pela, o como un pasto ahí sin forma. Pero quiero decirte que Dios en su palabra nos dice que Él te dio el derecho, la autoridad. El día que tú le entregaste tu vida a Jesús, ese día Dios te dio la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Dile al que tienes al lado, soy hijo. Y quiero que sepas algo, te la tienes que creer. Te la tienes que creer. Es como si de repente te enteraras un día que eres adoptado y te dice tu mamá, es que te entregó en adopción un hombre que tiene como apellido Slim. Se ríe porque sabe lo que pensó, ¿verdad? Quiero la herencia. Voy a reclamar mínimo Telmex. No, tu mente. Bueno, quiero decirte que nuestro Padre es el Rey del universo. Rey de reyes y Señor de señores. Dime tú si no vamos a tener una bendición como consecuencia de esta identidad. ¿Quién soy? Somos hijos. La segunda pregunta existencial que nos hacemos es ¿de dónde venimos? Y esta palabra tiene que ver con el origen. Y el hombre a lo largo de la existencia ha buscado siempre un razonamiento de la existencia humana. Dice, los que vienen del mono que levanten la cola. Entendemos que esta creación tan perfecta, me acuerdo cuando estaba embarazada de mis hijos, tenía una aplicación en la que tú puedes ir viendo día con día, semana con semana, qué parte de su cuerpo del bebé se forma. Y es impresionante, porque en realidad tú te preguntas, ¿cómo es que Dios hizo el cuerpo humano como una máquina perfecta? Y es tan perfecta que el hombre no ha podido replicarla. Porque solamente algo tan perfecto tuvo que haber venido de Dios. No hay más. ¿De dónde venimos? Esto tiene que ver con origen. Efesios 2:10 dice la palabra. Porque somos hechura de Dios. Te estoy leyendo versículos porque es la palabra la que rompe, la que abre camino, la que trae transformación a tu vida. Para que no creas que es algo que nosotros te estamos inventando. La Biblia lo dice. Somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? En ninguna parte dice para que te pierdas o para que vivas tu vida loca como Ricky Martin. No. Para hacer buenas
buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿De dónde venimos? Somos hechos, dice la palabra en Génesis capítulo 1 versículo 26, que Dios vio que algo hacía falta en la creación y se volteó con el Hijo y el Espíritu Santo y le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, tú y yo venimos de Dios, fuimos creados por Dios. Y así como cuando usted quiere usar un instrumento, un aparato electrónico de forma óptima, usted tiene que ir al manual de instrucciones para no errar. Así tú y yo tenemos que ir a nuestro Creador para poder darle sentido a nuestra vida. Grábate esto en tu corazón, iglesia. Tú y yo no podemos solos. No podemos solos. No fuimos diseñados para vivir ahí como una hoja que se la lleva el viento. Estamos diseñados para estar conectados con nuestro Creador. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Para dónde vamos? Tercera pregunta. Todos en algún momento nos hemos preguntado esto: ¿a dónde voy? Y eso tiene que ver con destino. Filipenses capítulo 3 versículo 14. Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese destino? Ser semejantes a Jesús. Y tal vez tú lo miras y dices: eso está lejos, porque soy tan imperfecto. Por eso Pablo decía: prosigo a la meta. Es decir, no me voy a quedar aquí lamentándome qué tanto soy diferente de Dios y qué tan malo soy o qué tantos errores he cometido, sino Pablo decía: prosigo a la meta, sigo avanzando hacia mi destino. Por eso Jesús vivió una vida íntegra, impecable, para que tuviéramos un modelo a seguir. Porque yo sé que en nuestra humanidad decimos: híjole, es que eso está bien complicado. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Me dice amén? Número 4. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta tiene que ver con potencial. Efesios capítulo 3 versículo del 20 al 21. Dice la Biblia: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiero decirte algo: así el enemigo a lo largo de toda tu vida se haya encargado de decirte que no sirves para nada, Dios puso en ti dones y talentos que Él anhela que tú desarrolles en este tiempo. Tú no te has dado cuenta, pero dentro de ti hay grandes capacidades que Dios puso para que bendigas esta generación. Así que dejemos de enterrar los talentos y empecemos a fructificar y a multiplicarlos. ¿Me dice amén? Y usted me pregunta: ministro, ¿y todo esto qué tiene que ver con el propósito? Todo. Yo les enseñé hace algunas semanas atrás que de una pregunta incorrecta puede salir la estructura mental más grande que te va a impedir caminar hacia el propósito de Dios en tu vida. Por eso te estoy haciendo las preguntas, pero a la vez te estoy respondiendo con la palabra. Dice la Biblia también en Éxodo capítulo 9 versículo 16. Dice: porque yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Creo que justamente porque tal vez nuestra familia no daba un peso por nosotros, todo esto es intencional. ¿Sabes por qué? Porque de lo vil y menospreciado es donde van a poder ver a Dios glorificarse. ¿Me dice amén? Dile que tienes al lado: tengo potencial. Pero dile: créetelo. No nada más lo repitamos, créelo en tu vida, porque esto es una verdad. Y número 5, y aquí entramos en materia. La quinta, pero no menos importante. La quinta pregunta es: ¿para qué estoy aquí?
Y esto lo conectamos con la tercera decisión más importante de nuestras vidas que les hablé hace un instante. ¿Qué vamos a hacer el resto de nuestra existencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué misión vamos a cumplir? ¿Para qué estamos aquí? Y esta pregunta habla absolutamente acerca del propósito. Y a veces como creyentes decimos, ay, pero mira, es que usted no sabe de dónde yo vengo, por eso me habla eso, porque no sabe que yo he padecido tanto. Mire, hace unas semanas también les hablé de que no seamos víctimas, ¿verdad? Que muchas situaciones en nuestras vidas han sido resultado de decisiones de alguien más. Pero el que tú decidas quedarte en esa condición, esa sí es tu decisión. Y no le vamos a poder echar la culpa a nadie, porque somos nosotros los que tenemos que salir de ese lugar y decir, Dios me llamó para hacer cosas diferentes. Es importante que hablemos una y otra vez en la iglesia acerca del propósito. Salmos capítulo 138, versículo 8 dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, ¿es para qué? Para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tenemos que comenzar diciendo, Dios es un Dios de propósitos. Nada que venga de Dios va a venir sin razón alguna. Todo lo que nace de Dios tiene un porqué, tiene una razón, porque Dios es un Dios de propósitos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A veces se nos olvida que justamente por causa de que Dios es un Dios de propósitos, antes de que Él te plantara como una semilla en el vientre de tu madre, Él puso una razón por la cual tú ibas a vivir. Una razón por la cual en medio de esos miles de espermatozoides iba a ser el tuyo el que iba a fecundar ese óvulo. Y a veces decimos, es que yo no soy especial. Quiero decirte, Dios te escogió a ti. Y yo creo que pasando después de una pandemia como la que vivimos y la que todavía estamos saliendo, podríamos decir, si yo no me morí en pandemia es porque Dios no ha terminado su obra conmigo. Porque hay mucha gente en este lugar que en aquel momento, aún sin vacuna, se contagió. Y Dios nos libró de la muerte. ¿Por qué razón? Ay, porque me quiere mucho. Sí, también. Pero la razón consistente por la cual seguimos en pie, estamos vivos, es por causa de nuestro propósito. La razón de nuestra existencia. El propósito de Dios es el motivo. Es la idea original por la cual Dios crea las cosas. Por eso te digo, antes de sembrarte en el vientre de tu madre como un embrión, Él puso en ti una razón por la que ibas a vivir. Y esa razón la tenemos que averiguar. Y no puede haber nadie más que no sea Dios quien pueda revelarla. Dios, antes de formar algo, siempre le da propósito. Siempre. El problema es, y aquí entramos en materia, que lo hemos escuchado y más en esta casa, porque créame que si va a haber algo de lo que, al menos yo, porque esto es parte de mi propósito, si va a haber algo de lo que una y otra, aunque no sea el tema, yo siempre le voy a hablar de propósito, lo tengo bien preñado, porque sé que es la razón por la que estamos vivos. Le hablo a una persona que a los 30 años no iba a poder caminar. Tengo 33 años para la gloria de Dios y no solo camino, sino camino en tacones. Porque Dios es bueno y porque sé que muchas cosas en nuestras vidas van a poder desatarse hasta que tomamos esa decisión de caminar en esa idea original, en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero pasa que como lo hemos escuchado tantas veces, decimos, chola, y viene con lo mismo. Otra vez la gordis. Pues no.
quiero decirle que si Dios le está hablando es porque seguramente en algún área estás estancado. Porque si tú crees que todo lo sabes de este tópico, pregúntate, ¿por qué entonces te encuentras estancado? ¿Por qué has dejado de percibir bendiciones de Dios cuando la Biblia dice que las bendiciones nos perseguirían y nos alcanzarían? ¿Por qué hoy te sientes deprimido, sin aliento, sin fuerzas? ¿Por qué sentimos que nuestra vida a veces no tiene sentido? ¿Por qué crees hoy que ya Dios no puede hacer nada más contigo? Y ya quieres tirar la toalla y darte por vencido. Si se supone que lo sabemos todo acerca del propósito, el problema es que no es lo mismo saber que hacer. ¿Me dice amén? No es lo mismo saber algo a caminar en ello. Y a veces estamos cometiendo este error. Como cristianos decimos, yo amo al Señor, sirvo ocasionalmente. Pero te pregunto, ¿en dónde quedó tu propósito? ¿Qué estás haciendo hoy para caminar en esa idea original por la cual Dios te creó? ¿Qué estás haciendo para cumplir? Porque somos bien buenos. Para ir a Dios y decir, Señor, ya te tardaste. Tú me dijiste que en el 2014 iba yo a ver a mis hijos aquí en la iglesia y no hay manera. ¿Qué huele? Vamos a Dios y a veces como que le presentamos nuestra carta de renuncia. Y yo vengo delante de ti a decirte que eres un farsante, que engaño. No. ¿Por qué razón? Porque nos hemos desenfocado y hoy en día solamente estamos buscando a Dios por las bendiciones. Y no nos damos cuenta que es cuando entendemos quién es Dios y lo amamos por quien Él es, que empezamos a cumplir sus planes en nuestras vidas. ¿Y qué crees? Las bendiciones tú no las vas a tener que ir a buscar. Te van a acompañar y te van a seguir y van a ir detrás de ti. Pero esto no puede suceder si nosotros no entendemos cuál es esa razón de nuestra existencia, cuál es nuestro propósito. Y hoy en día tal vez nos sentimos agotados, cansados, abatidos y decimos, ay, es que esta vida en el Señor es cansada, es difícil, tienen grandes desafíos. Y yo no digo que no sea así, pero la realidad es que, yo no sé si tú lo sepas o no, pero una persona que está dando golpes se desgasta más cuando sus golpes no son certeros. Y yo no dudo que no hayas peleado en todos estos años. Me queda claro que te has esforzado, pero tal vez esos golpes te han desgastado más porque han sido golpes al aire. Hoy necesita el Señor que se avive en ti nuevamente esa hambre por nuestro propósito. ¿Sabes por qué? Porque para la generación en la que estamos viviendo hoy en día, tenemos que tener bien puesta nuestra identidad, bien puestos nuestros valores. ¿Sabes para qué? Para que no seamos corrompidos por esta generación. Hay tantas cosas, valores de Dios que se están diluyendo. Y la iglesia muchas veces entra en confusión y dice, ¿será o no será? ¡No! La palabra de Dios habla claramente de cuál es el plan de Dios para ti y para mí. Pero tenemos que conocerlo, porque esa es la razón por la que el enemigo hoy en día nos tiene atados. Y decimos, bueno, pero es que me han pasado tantas cosas que me es muy complicado buscar a Dios para que me hable de mi propósito. Yo lo que necesito es que me saque de esta deuda. Yo lo que necesito es que arranque de mí esta ofensa. Y sí, quiero decirte que Dios puede hacer todo y más allá, porque dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero tenemos que ser sinceros y encontrar en nuestro corazón verdaderamente un motor genuino que nos lleve a buscar a Dios para conocer la razón de nuestra existencia. Y a veces decimos, Romanos 8:28 dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. A veces pasa algo en nuestras vidas y nos cuesta trabajo procesarlo. Nos cuesta trabajo entender el por qué.
Pero muchas veces esto está pasando porque ya en nuestro corazón se ahogó esa hambre por nuestro propósito. Y hoy pensamos en 1001 afanes de esta vida y no nos preocupamos por caminar hacia ese propósito de Dios para nosotros. El enemigo nos tiene entretenidos con problemas pasajeros para que nos desenfoquemos de donde debería de estar verdaderamente nuestra mirada, de nuestros objetivos. Y quiero decirte algo, iglesia, en la actualidad podemos encontrar 1001 excusas para justificarnos del por qué no estoy haciendo lo que tengo que hacer. A veces me pasa que me siento en una consejería con alguien y curiosamente la persona me dice todo, pero también me dice qué tiene que hacer. Y yo literal nada más los estoy escuchando. Sí, claro, así es. Pero es que la palabra de Dios dice, sí, así es. Y al final le digo, ¿ya te diste cuenta que tú te aconsejaste solo? Porque sabes lo que tienes que hacer. El problema es que muchas veces decidimos no vivirlo. Me acuerdo cuando pasó una situación familiar de un adulterio en mi casa con mi papá. Y a mí me pegó muchísimo porque yo tenía una relación muy cercana con él. Y me acuerdo que justo unos días después me tocaba enseñar acerca de la falta de perdón. Y yo fui con mi pastor y le dije, pastor, ayúdeme. Y sus palabras tan sabias que me dijo fue, vive lo que predicas. ¿Sabes algo? Tú lo sabes, que tienes que orar para que Dios te hable, pero aún así es decidirlo, no hacerlo. Y ahí está el problema, que nos hemos conformado a nuestro estancamiento. Que hemos pensado, es que si esta piedra que está en el camino es demasiado grande, y el enemigo nos tiene perdiendo el tiempo en ese lugar sin avanzar hacia ningún lado. Yo no sé si le estoy hablando a alguien real en este día. Quiero recordarte que cuando pasó este suceso en el que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que tenía 400 años en esclavitud, y Dios los libertó y levantó un hombre llamado Moisés para libertarlos. Sucedió que pasaron más tiempo de lo que ellos pensaban. Yo no sé si a esto le suena familiar a alguien. Pasó más tiempo de lo que ellos pensaban que iban a tardar en llegar a su promesa. Y así nos pasa a nosotros. Venimos a Cristo y pensamos, sí, en 2 días ya esto va a estar resuelto. Ya pasaron 10 años y todavía no se ha resuelto. Así le pasó al pueblo de Israel. Pasaron 40 años en el desierto. 40 años, toda una vida. Y tú te preguntas, qué injusto fue Dios. Pero no es así. ¿Sabes por qué esta generación que salió de Egipto no fue la misma generación que entró a la tierra prometida, a la tierra de la promesa? La razón principal es porque esta generación que había salido de Egipto no estaba dispuesta a pagar un precio. No quería pelear. Dios se dio cuenta que no era un pueblo guerrero y dijo, no, si los llevo por el camino corto, que es donde está sitiado con gigantes, van a perecer. Y estuvieron 40 años dando vueltas en círculos. Números 32 del versículo 12 al 13 dice la Biblia, ninguno de ellos la verá. ¿De qué está hablando? De la promesa. ¡Wow! ¡Qué triste! Esa generación que vio abrirse el mar en 2, que vio milagros, vio proezas, no calificó para ver la promesa cumplirse sobre su vida por el simple y sencillo motivo de que no quisieron pagar un precio. Y dice la Biblia, ninguno de ellos lo verá, solo con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda esa generación.
Y usted se pregunta entonces, ¿quiénes fueron los que poseyeron la tierra prometida? Una nueva generación aguerrida que nació en el desierto, que nació en tiempos de tribulación y que dijeron nada en esta vida que sea bueno va a ser sencillo. Una generación que entendió que tenía que pagar un precio, que no iba a ser sopla y haz botella, sino que tenía que amarrarse los pantalones y cumplir el cometido por el cual Dios los había sacado de esa tierra. Tú eres la única persona capaz de decidir si entras en tu propósito o decides quedarte dando vueltas en círculos, como el pueblo de Israel. Y te preguntas, ¿y qué lo va a determinar? Tu actitud. Tu actitud. ¿Qué actitud vas a tomar en medio de lo que estás viviendo? ¿Te vas a echar a llorar y a decir, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito? ¿O te vas a parar y vas a decir, sí es verdad, he vivido muchas injusticias, he vivido cosas supremamente difíciles, pero me voy a levantar porque sé que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, y puedo vencer si yo lo creo? Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué vas a hacer? Porque quiero decirte algo, como te dije al principio, nadie puede decidir por ti. Y a veces nosotros, como tus líderes, como tus pastores, te vemos dando vueltas, perdiendo el tiempo. Y nos frustramos. Y dices, ¡avívate! Y a veces yo no entiendo por qué los ministros gritan tanto. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un partido de fútbol. Y usted le va al equipo que está perdiendo. Que no es el Cruz Azul, porque ya rompieron la racha. Por más que tú digas, híjole, ya queda muy poco tiempo, porque eres aficionado, tú mueres en la raya hasta el último momento. Y tú dices, ¡dale! ¡Corre! O sea, a veces pensamos que entre más gritemos, más van a correr. Así nos pasa a nosotros acá. ¡Ay, avívate! Y tú, sí, se va a lastimar la garganta la ministra. Porque a veces lo que quisiéramos, avívate, sacudirte, para que entiendas que si sigues dando vueltas en círculos, te vas a cansar y vas a perecer. Y quiero decirte algo, Dios no te sanó del cáncer para que mueras en medio del desierto. Dios no te libró de esa enfermedad en tu cuerpo para que tú murieras en el desierto. Es más, quiero decirte algo que es profético. Tal vez tú no lo sabes, pero el nombre de nuestro ministerio es Nueva Generación, porque el apóstol desde el día 1 Dios le habló. Esa generación que Dios va a levantar en esta casa va a ser la generación que va a poseer la tierra prometida. O sea que aún en nuestro nombre hay una declaración de fe que te dice, levántate y sigue peleando. Sigue peleando, sigue esforzándote. Pero hoy empezamos a ver que los macanazos se ponen recios y lo primero que hacemos es desertar. O peor aún, decimos, yo creo que voy a ver qué tipos de atajos hay para llegar a la meta. Yo no sé si alguna vez has visto maratones. Cuando existen los maratones, han habido grandes casos de gente que intenta hacer atajos, pero que de último momento siempre terminan mal. Porque siempre, Dios no puede ser burlado, quiero que sepas. La verdad siempre va a salir a la luz. Y esto aplica en lo natural y en lo terrenal como en lo espiritual. Siempre va a salir a la luz. No pretendamos llegar a la meta sin vivir proceso. No pretendamos llegar a la meta. Y el problema es que hoy decimos, yo creo que ya me cansé, ya esto es demasiado. Es mucho compromiso. A mí yo ya quiero ser un creyente más.
ya no quiero hacer nada por la iglesia. Yo vengo, me siento, recibo, pues ya que sirvan los nuevos, los que se ganaron en pandemia, que son los que están apasionados. Se ríe, pero sabe su pecado. Sonríe, a Cristo le ama. Pero es una realidad. A veces le tiramos la bolita, ¡ah, el que viene! ¿Y tú qué estás haciendo? Nada. Y nos olvidamos y pensamos que ya nosotros no tenemos que pagar el precio. Que lo haga alguien más. A veces nos ponemos en ese lugar. Que peleen los jóvenes. Los que tienen fuerza. Caramba, si tienes 30 años, no 60. Digo, a veces entramos a los 30 y tenemos más achaques. Me impacta, mi abuelita tiene 80 años y la veo al lado de mi mamá y de mi tía. Y si me están viendo, las amo con todo mi corazón. Pero la realidad es que ellas tienen 50,000 achaques y tienen 60 y tantos años. Y mi abuelito se la ve que sale de la casa y voy a ir a servir y voy a ir a hacer y virar. Yo sé que es Dios, pero también tiene que ver con nuestra actitud. Nuestra actitud, ¿qué estamos haciendo? El problema es que hemos ignorado que si tú abandonas tu proceso, abandonas con él también tu propósito. Yo no quiero ser procesado en esta área. Esto de que te traicionen o te ofendan a mí no me gusta. Y decimos, pues yo le voy a dar la vuelta a la situación. Ajá. ¿Y qué crees? Que ya voy a llegar a la meta y tan. No, mi hermano. Tú te preguntas, ¿por qué sigo siendo probado en la misma área 100,000 veces? Porque cada vez que vas en medio del camino decides abortarlo. ¿Y qué crees? La ley del proceso tiene una realidad. Si tú no vives el proceso, el mismo proceso te manda al inicio de regreso. A la medio camino ya, Señor, sácame de aquí. Ajá, Dios te saca, pero ¿qué crees? Vuelves a comenzar. Es como cuando estás en la escuela, repruebas el examen de admisión. Yo no sé si hay alguien aquí que ha reprobado varias veces los exámenes de admisión para algo. Y tú dices, yo creo que como ya he presentado 50,000 exámenes, van a tener misericordia de mí y me van a dar que por panzazo. ¿Qué por panzazo ni qué 8 cuartos? Y otra vez regresa y no pasó, y no pasó, y no pasó. Así estamos muchas veces. Empezamos a servir. Y decimos, es que yo no quiero servir porque a mí no me gusta. No me gusta que la gente a veces no sea tan buena onda. Si tú abandonas tu proceso, con él abandonas también tu propósito. Se nos olvida que cuando ungieron a David, cabe mencionar que los reyes en Israel fueron instituidos porque el pueblo le pidió a Dios un rey. Porque existían jueces y los jueces eran los que gobernaban al pueblo. Pero el pueblo estaba duro y dale con Dios, como nosotros a veces. Y Dios le, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Levanta a Saúl. Y en medio del camino, ¿qué crees? El hombre se desvió y comenzó a hacer cosas de las que Dios le dijo que no hiciera. Entonces Dios envió a su profeta Samuel para ungir al que iba a ser el sucesor de Saúl. Y fue a la casa de Isaí y fue ahí donde vemos en las escrituras que ungió al famoso rey David, al que hemos escuchado muchas veces que agarró la onda y que tiró con 3 piedras al filisteo y le cortó la cabeza. Bueno, a veces nos quedamos en esa parte de la historia y de ahí vemos ya al rey de Israel peleando batallas y no fue así. ¿Qué cree? Del punto A en el que Dios le dio su llamamiento y su propósito, al punto B en donde él verdaderamente comenzó a fungir como rey de Israel, pasaron muchos años. Diga conmigo, proceso. Se nos olvida y decimos, pero ¿por qué, Señor?
Porque tenemos que vivir proceso para ser formados, caramba. Porque si no vamos a embarrarla y vamos a cometer grandes errores por inmadurez, por falta de carácter. Tenemos que ser procesados. Bueno, fue tan dura la persecución que David tuvo que vivir, porque cabe mencionar que cuando venció al filisteo, la gente comenzó a hacer alarde y decía, es que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y qué crees? El rey se ardió. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo me dicen que este chamaco es más grande que yo? ¿Y qué crees? Comenzó a perseguirlo porque quería matarlo. Pero David, como sabía que Saúl había sido ungido por Dios, no se atrevió a tocarle ni un pelo de la cabeza y empezó a huir de él. Y tú dices, wow, sí, el rey de Israel. Me encanta un relato en las escrituras donde él llegaba y era tan imponente la autoridad que había en este hombre de Dios, que llegaba a ciertos territorios y ya ni siquiera tenía que pelear. Ya lo veían venir y ellos mismos se rendían. Y usted dice, wow, ese David que la Biblia dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, ese hombre vivió proceso. Fue perseguido por Saúl. En repetidas ocasiones estuvo a nada de matarlo. Y en una ocasión terminó huyendo de Saúl en una cueva. Y en ese lugar formó a su equipo. Hombres enlutados, amargados, endeudados. No estoy hablando de nosotros, otros. Llegamos como literal, se reunieron. Y de ahí salió el ejército de David, los valientes de David. Hombres que dice la Biblia que se les quedaba pegada la espada en sus manos porque eran osados en la guerra. ¿Cómo fue que todo esto pasó en medio del proceso? Pero nosotros queremos llegar a la meta sin proceso. Eso es imposible. Y a la primera que miramos un obstáculo queremos desertar. El plan de Dios podrá terminarse de cumplir en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, cuando decidas no desmayar en el camino. Yo no digo que no te caigas, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. O sea, nos vamos a tropezar. El problema es cuánto tiempo tienes ahí tirado. ¿Qué estás esperando? ¿Que Jesús venga y tú te quedes? Los amo de verdad. Si no los amara, no se los diría. Porque tenemos que salir de ese lugar de confort. ¿Cuántas personas, al ser introducidas en un proceso doloroso, lo primero que hacen es soltarla, el balón, como yo digo? Sueltas la espada y dices, ya, me rindo. Me rindo. Un día la pastora Leti me enseñó, nunca le muestres a tu adversario cuál es tu lugar de debilidad o tu punto de quiebre, porque ¿qué crees? Ahí te va a agarrar y te va a dar vueltas porque ya te encontró. ¿Qué es lo que hace que tú abandones lo que tienes que hacer? Es que yo suelto el balón porque me ofenden, yo suelto el balón porque no sé, hay tantas razones. Porque tengo otros compromisos, porque tengo otras cosas que hacer, porque tengo cosas que hacer en mi vida. Si hay algo importante que tenemos que hacer en esta vida es cumplir nuestro propósito, no te engañes. Porque para eso estamos aquí, por eso seguimos vivos, por eso no nos mató el COVID. Porque Dios tiene propósito contigo. La pregunta el día de hoy es, ¿qué estás haciendo con ese propósito? ¿En dónde lo estás desarrollando? ¿En dónde estás caminando? Cuestionémonos todos los días, porque solamente así vamos a poder llegar a la meta. Como decía Pablo, y prosigo a la meta.
meta, o sea, esto es diario, diariamente. Se nos olvida que en medio del camino Él jamás nos dijo que nos iba a desamparar. La Biblia dice que Él no desampara la obra de sus manos. Pero también dice en Corintios 10:13 que Él no pone cargas mayores de las que Él sepa que podemos llevar. O sea, hay cosas en nuestras vidas que están pasando y que tú dices, esto fue planeado para mi destrucción. Pero quiero decirte que aún de tus peores momentos Dios puede sacar grandes victorias. Si tú te enfocas en el verdadero objetivo, si verdaderamente logras sacar lo bueno de lo más vil. ¿Qué importa lo que diga la gente, las burlas, calumnias, juicios, críticas? No es tiempo de desmayar, no es tiempo de desertar. Iglesia, no abandones tu proceso, no sueltes el balón, no tires la toalla. Jesús viene pronto por nosotros. No podemos perder tiempo. No podemos desviarnos. Si estás viviendo cosas difíciles, lo primero que tienes que saber es que no estás solo, no estás sola. Y lo segundo es que Dios te dio la gracia para poder salir avante y vencer. Pero tienes que creerlo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Qué va a pasar en el proceso? Nos va a moldear. Usted me ve aquí y sí, temperamentalmente tengo un temperamento de la tostada. No puedo negarlo. Pero yo era del tipo de personas que vivía en la dirección, porque me agarraba por las greñas con quien fuera. Ahí mi mamá está de testigo. Vivía en la dirección. Y cuando ya no se metían conmigo, yo era la justiciera. Yo me sentía, yo no sé qué. Yo decía, veía alguna injusticia y ni era mi problema. Yo iba y agarraba los pelos para alguien. Y también me daban, porque tengo que reconocerlo, estaba yo bien flaquita y me daban, pero yo parecía un chihuahua. El otro día fui a casa de unos discípulos y tienen un chihuahua chiquito. Y yo me estaba lavando las manos y me ladraba y yo decía, así me veo yo. Bueno, antes más. Pero antes, o sea, literal. El otro día les platicaba a otros discípulos. Recientemente una persona se me puso al tiro y me gritoneó y me dijo. Y yo dentro de mí y me empecé a gozar. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera me pasó por la mente hacerle algo, ni aventarme a las mordidas. Y supe que Dios es bueno, que Dios puede cambiar a una persona cuando tú se lo permites, que Dios puede arrancarte esas áreas de tu vida que hoy son hostiles. ¿Por qué te lo platico? Porque me enorgullece. Por supuesto que no. Y a veces que quiero ver que la iniquidad quiere reclamar a mis hijos en la violencia, trato de cuidar esa parte porque sé quién era sin Jesús. Y a veces se nos olvida que es Dios por medio del proceso que nos va moldeando, que no nacimos sabiéndolo todo. No venimos a Cristo y por arte de magia ya lo sabemos todo. No, tenemos que vivir proceso. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. Cuando tú dices, ya no puedo, esto es demasiado, ahí es donde Dios puede glorificarse. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. ¿Qué es esto? Me voy a gozar cuando esté viviendo tiempos difíciles, porque sé que es el mejor momento para que Dios pueda glorificarse en mi vida. ¿Esto es posible? Claro que es posible. Nadie dijo que este camino iba a ser sencillo. Ningún camino fácil te va a llevar a algo que valga la pena verdaderamente. Tienes que pagar un precio. Y entramos en materia. Hay obstáculos. Le dije al principio de la enseñanza, este tema toma por nombre las piedras en el camino.
porque van a ver. Bueno fuera que tuviéramos todo libre. Pero ¿cuántos saben que esto no es así? Hay obstáculos. Y quiero mencionarte 5 de ellos, desde mi percepción, de los que se están manifestando más hoy en día en nuestra generación. Obstáculos para el cumplimiento de nuestro propósito. Número 1, el primer obstáculo, y bien conocido, la pasividad. ¿Y de qué se trata la pasividad, ministro? Se trata de no hacer nada. Cuando voluntariamente, sabiendo lo que tienes que hacer, aún así decides, no lo voy a hacer. Esta parte de la pasividad logra tenernos precisamente donde el enemigo nos quiere, estancados. Es una de sus armas favoritas. Él se goza de verte pasivo, ahí aletargado. Ay, es que las bendiciones de Dios no vienen. Y tú bien. El enemigo nos tiene atados. La pasividad es un estado, una cualidad, una situación de inactividad o carencia de movimiento o acción. Te dije al principio, de nada sirve que sepas lo que tienes que hacer si a la hora de los catorrazos no lo haces. Lo sabemos, sí, lo sabemos. Pero ¿qué está pasando en tu vida? ¿En dónde estamos actuando? Ahí es donde tenemos que examinar nuestros corazones, porque de no ser así, estamos siendo oprimidos por la pasividad. Pasivo es un adjetivo que proviene del latín passivus, que cuenta con un diversos de usos, pero una persona pasiva es aquella que no hace las cosas por sí mismas, sino que deja toda la responsabilidad a alguien más. Dios te prometió que te iba a dar un negocio próspero y tú estás cruzado de brazos en tu mecedor, en tu sala, rascándote la panza, cantando yo quiero trabajar para el Señor. ¿Perdón? Yo siempre se los digo, sí es cierto, el 99.9% lo va a hacer Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Ni yo sé. Pero hay un porcentaje de esta acción que tú la tienes que promover. La Biblia dice, la fe es igual a acciones correspondientes. ¿Qué estás haciendo para convertirte en ese millonario que Dios dijo que vas a ser? ¿Qué estás haciendo? Ay, no, yo le estoy dejando toda la chamba al Señor porque estoy bien cansado. Si tuvieras. Quiero decirte que si tú estás en ese lugar de pasividad, no vas a llegar a ningún lado. Y el enemigo te tiene ahí, apacible. Ay, sí, claro. Es que yo tengo razón. Sí, sí tienes razones. Es que tengo tantos problemas. Sí, tienes muchos problemas. Y tienes una conversación con el diablo. A veces hablamos más con el diablo que con Dios. Yo sé que este no es un mensaje popular, pero ¿qué cree? Lo necesitamos para salir del estancamiento. Proverbios 13, capítulo 4 dice, el alma del perezoso desea y no alcanza nada. O sea, está llena de deseos. Ay, yo quisiese, pero no pudiese. Pero es que yo tengo tantas ganas. Sí, pero no se trata de tener deseos y ganas, se trata de hacer acciones. Pero no cualquier tipo de acciones, acciones de fe. Porque ahí es donde Dios se mueve. Pero dice la Biblia, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay un versículo que a mí me ministra mucho y que me movió y me rompió la tapa de la cabeza cuando lo escuché. Que dice que el perezoso, el flojo y el falto de entendimiento no prospera. No prospera. A veces estamos estancados porque no queremos hacer nada y le estamos dejando toda la tarea al Señor. Y decimos, es que ya soy su hijo, yo quiero ser junior. ¿No está viendo que yo me pagué la universidad? Creo que ya es mi tiempo de ser junior. ¿Perdón? Usted no vio a Jesús rascándose la panza.
Jesús vivió una vida productiva. ¿Qué estamos haciendo, caramba? ¿Cómo actúa esta pasividad en nosotros? Dejándonos, más bien, cuando dejamos de hacer lo importante y trascendente para centrarnos en lo superficial, lo ajeno y lo innecesario. O como cuando nos sentamos en una mesa a dialogar de los problemas ajenos en lugar de darle soluciones a los nuestros. Ay, sí, qué bárbaro, está tremendo lo de la hermana Chona. Ay, sí, caramba. En lugar de perder el tiempo, enfoquémonos en hacer lo que tenemos que hacer. La pasividad es uno de los enemigos más presentes en la iglesia de Cristo en esta generación. No queremos hacer nada. Que alguien más lo haga, que alguien más evangelice, que alguien más discipule, que alguien más afirme, que alguien más. ¿Qué crees, iglesia? Dios te llamó a ti a hacerlo. Deja de tirarle la bolita a alguien más. Si tú estás aquí, no es casualidad que estés aquí. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado su obra en ti. Pero tenemos que activarnos, dejar a un lado la pasividad y comenzar a hacer. Entre el querer y el hacer hay solo un paso. Pero ese paso es bien difícil muchas veces. Porque es salir de un estado de confort en el que hemos estado. La pasividad es un gran enemigo de nuestro propósito. Porque te tiene estancado. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué? Porque pues, que alguien más lo haga. Ajá. Nunca se me va a olvidar el día que le pregunté al pastor: oiga, pastor, fíjese que yo siempre me cuestiono y digo, ¿por qué razón hay cosas que yo tuve que vivir que hoy ya mis discípulos ya no están viviendo? Procesos que yo digo, gracias a este proceso Dios formó esta área en mi vida. ¿Por qué Él no lo está viviendo? ¿No? Y hasta nos queremos poner espirituales porque yo quiero que ellos maduren. Y me dijo el pastor: el día en el que tú quieras, gracias, que alguien sea tu sucesor, y ya que Dios te arrebate porque ya estás tú muy lista según tú, entonces sí que viva lo mismo que tú. Pero si tú estás vivo, ese propósito es tuyo y de nadie más. Pelea por él. Pelea por él. A veces vemos hermanos en la iglesia que decimos: oye, yo tengo 10,000 millones de años. Bueno, es imposible tener 10,000 millones de años, ¿verdad? Pero tengo 20 años sirviendo a Dios y todavía no veo a mi marido aquí en la iglesia, y esta hermana tiene un mes orando y ya vino el marido. Los procesos son diferentes, están asociados a nuestro propósito. ¿Sabías tú? Lo que tú estás viviendo está vinculado con el motivo de tu existencia. Así que flojito y cooperando. Porque en medio de cada paso Dios te está procesando. Ese es el primer obstáculo, la pasividad. El número 2, la apatía. Obstáculos de nuestro propósito, la apatía o el desánimo. Esta actitud es una de las más comunes en la iglesia de Cristo en la actualidad. Y suele pasarnos a todos. Cuando vemos que la cosa así que ya no vemos lo duro sino lo tupido, y vemos muchas aflicciones a nuestro alrededor, vamos poco a poco demeritando nuestras fuerzas, poco a poco nos sentimos más cansados y como respuesta inmediata nos desanimamos por lo que está pasando, porque no tenemos el control de esa situación. La apatía significa esa falta de ánimo, dejadez, la indolencia, falta de vigor y de energía. Nos volvemos indiferentes. Quiero decirte algo, iglesia. Muchas veces hemos pensado que lo contrario del amor es el desamor. Pero la realidad es que lo contrario del amor es la indiferencia. ¿Quieres ver que tu matrimonio se destruya? Sé indiferente con tu marido o con tu esposa. Y no vas a tener que hacer nada más. La indiferencia va a ir carcomiendo el alma de cada uno de ustedes.
Porque a veces pensamos, ay, si es que no me demuestra que me ama. No, cuando tú eres indiferente, ahí le estás demostrando a alguien que no lo amas. Imagínate cuando tú y yo nos convertimos en esta clase de personas en lo que se trata de nuestro propósito. Te vuelves indiferente con los planes de Dios para tu vida. ¡Qué duro! Yo no sé si alguna vez te ha pasado que tal vez con mucho esfuerzo le compras algo a tus hijos. Me pasó hace poco con Alonso, que me pidió un carrito azul justamente porque lo había dejado aquí en la iglesia. Y me dijo, mamá, no me traje mi carrito azul. Y el niño estaba llorando. Y yo dije, ay, Señor. Y luego fui al banco y de paso me quedaba una tienda. Y pasé y busqué un carrito azul. Llego a la casa emocionada con el carrito azul. Y llego a la casa y mira, te compré un carrito como el tuyo. Eso está horrible. Me dolió en el fondo de mi alma, casi me pongo a llorar ahí. Y ya el ministro le dijo, oye, no seas malagradecido, él lo corrigió. Pero me pegó, a veces así le hacemos a Dios. Mira, estos son mis planes para ti. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¿En serio? ¿Sabe de lo que estamos hablando, verdad? Todos hemos estado ahí alguna vez. Nos volvemos indiferentes. Y mira este versículo que encontré en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es apatía. Que por apariencia pareces que sí, pero la realidad es que por dentro estás muerto. Tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Y le dice el ángel a la iglesia, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Perfectas. Y la gente dice, vaya, y ahí yo quedo descalificado. No está hablando de la nueva generación porque yo ni perfecto soy. Buscando definiciones. Esta palabra perfecta, mire bien, es también la palabra plero, del griego plero, que significa completo, terminado. ¿Cuántas cosas hemos dejado a medias en nuestro camino en el Señor? Dice, porque no he visto tus obras completas delante de Dios. Comencé a servir y lo dejé tirado. Comencé mi casa de paz y la deserté, la abandoné. Comencé a ir a mi discipulado y dejé de asistir. Obras incompletas. ¿Por qué? Esto es fruto de la apatía. Esa apatía que viene a nuestro corazón inunda nuestra alma. De algún modo el Señor está diciendo en este versículo que hay empatía en la iglesia. Tenemos apariencia de estar vivos, pero realmente hay mucha apatía. Y dice que presenta tus ofrendas, tus obras completas. O sea, termínalo. Si ya comenzaste, termínalo. No lo dejes a medias. ¿Qué cosas hemos dejado inconclusas en nuestro caminar en Dios? Muchas, muchísimas. Y no se trata de lamentarse, se trata de identificarlas y arrepentirnos. Porque te tiene el enemigo ahí dando vueltas en círculos como el pueblo de Israel. Por medio de la apatía. Número 3. Tercer obstáculo para nuestro propósito, la queja y murmuración. Números 14, versículo del 1 al 3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra el líder, y contra Aarón y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en el desierto, ojalá muriéramos. Esta gente estaba bien amargada. ¿Por qué nos traes, Jehová, a esta tierra para caer por espada? ¿Qué crees? Dios les da la promesa de una tierra prometida, pero ellos no contaban con el hecho de que la tierra iba a estar invadida por gigantes. O sea, ellos pensaban que iba a ser todo peladito y en la boca. Un pueblo que no quería pagar un precio. ¿Y qué crees? En medio de su frustración de que las cosas no pasaron como ellos esperaban, ojalá se hubieran quedado así calladitos, porque calladitos nos vemos más bonitos. Pero no, comenzaron a murmurar. ¿Para qué me sacaste de Egipto si allá me iba bien? ¿Qué te iba bien ni qué 8 cuartos? Estabas muerto en vida. Pero el enemigo te hace pensar que tu condición era mejor allá para que decidas volver a tu esclavitud. Hoy eres consciente de muchas cosas que en ese entonces no veías. Pero la realidad es que jamás vamos a poder comparar una vida con Cristo a una vida sin Él. Todos en algún momento hemos expresado esto. Ay, es que yo me iba mejor cuando no tenía a Jesús. Y no es así. No es así. El enemigo nos tiene engañados. Él te liberó de muchas cosas. Ay, Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Te sacó de condiciones de las que ni tú mismo pensaste que algún día ibas a poder salir. Pero el enemigo quiere que tú pienses como el esclavo que eras antes para que vuelvas a ese lugar de esclavitud. Ese pueblo había salido físicamente de Egipto, pero su mente seguía esclava. En su mente ellos seguían pensando que Dios no podía darles lo que les había prometido. La queja viene de un alma atribulada, de un corazón abatido, herido, una persona que no perdonó alguna ofensa, de una persona que no libró una situación de la que él no tuvo el control y vino a él amargura. Y vino a él este dolor en su alma, un corazón abatido, lleno de odio, de rencor, de desprecio. Yo no sé si alguna vez has escuchado a alguien, pero hay gente que se queja de todo. ¿Qué porque la luz? ¿Qué porque el agua? ¿Qué porque el sol? ¿Qué porque la lluvia? ¿Qué porque el gobierno? ¿Qué porque el PAN? ¿Qué porque el PRI? Todo mal. Todo mal. Nos convertimos en don o doña quejumbres. Y no vemos a Dios en nada. Así estaba el pueblo de Israel. Ellos se les olvidó que cuando estaban en Egipto tenían jornadas extensas, donde no paraban ni sol ni sombra, donde los azotaban. Pero ellos pensaban que eso era comodidad. Dime tú si no es un engaño del diablo. Jamás vas a poder decir genuinamente que estabas mejor sin Cristo, porque eso es una mentira que el diablo te ha presentado para que vuelvas a la esclavitud. Todo es queja, pero la realidad es que cuando amamos a Dios, aprendemos a recibir las cosas y a confiar en su voluntad. ¿Qué crees? Confías en las manos del labrador, del alfarero. Y tú dices, yo no te estoy entendiendo. Ni planeo entenderte porque, o sea, para mí, tus más grandes misterios son locura. No te voy a tratar de entender, solamente te tengo que creer en que tú estás en control y que tú vas a tomar el control y que las cosas van a salir a tu favor. Y yo flojito y cooperando. Y yo decido obedecer. Pero el enemigo nos tiene estancados, quejándonos y murmurando de cosas que no tenemos el control.
Te doy un consejo: si tú ves algún error en esta casa, comunícanos a nosotros o a los ancianos para que tomemos atención y cuidemos esos aspectos. Pero no vayas con el hermano que está ofendido a murmurar en contra de tu casa. Ponte la camiseta. Saquemos al diablo de la iglesia. Trabajemos en unidad. Errores, claro que hay, muchísimos. Yo no pretendo pararme aquí a decirte que soy perfecta, porque no lo soy. Amamos a un Dios perfecto, pero ¿qué crees? Si hay algo que siempre vas a encontrar aquí, es un espíritu que te va a desafiar a cambiar tu condición diariamente, a ir a Jesús, a arrepentirte y seguir adelante, a no quedarte estancado en esa condición. Dejemos de unirnos para quejar y murmurar. Ese pueblo encendió de tal manera en ira al Señor, que fue el pueblo que no entró. Dios prefirió dejarlos dando vueltas, porque su corazón estaba lejos de Él. Oye, yo no sé tú, pero nos ha costado tanto cada año aquí en los caminos del Señor. Hemos peleado tantas cosas como para que te quedes postrado en el desierto. Perdóname, pero no. Sería muy pasivo de nuestra parte, muy conformista, quedarnos ahí postrados en el desierto. Cuarto obstáculo, y ya empiezo a terminar. Dije, empiezo a terminar. La inseguridad y el temor, el miedo. Números 13:32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, cuando Dios manda a los espías a mirar a esa tierra, se dieron cuenta de que estaba sitiada, tenía habitantes. Imagínate que Dios te diga: te voy a dar un terreno en la avenida Mazarik. Y vas a la avenida Mazarik y ¿qué crees? Está ocupado. A veces decimos, no, es que este pueblo era la tinta, pero algo así pasó. Estaba sitiado. Había gente en ese lugar, ellos tenían que pelearlo en el espíritu. Una vez más, pelear. Josué y Caleb querían conquistar la tierra, pero el resto de los espías vieron que sus enemigos eran más grandes que ellos. ¿Y qué crees? Esos espías que vieron a esos hombres que eran gigantes, dice la Biblia, fueron con el pueblo y le dijeron: no, esto está muy difícil. Yo no sé, Dios, ¿para qué rayos nos sacó de allá hacia allá? Mira que aquí esta gente es muy grande. Y nosotros somos pequeños. Y llenó el corazón del pueblo de inseguridades y de miedo. Esa es una de las cosas más grandes que ha dejado como secuela el COVID. Hay mucho terror en todos lados. Mucha inseguridad, incertidumbre, mucho temor. Es más, escuchamos de alguna otra cosa que surge en alguna parte del mundo y decimos: ¡pandemia, no! O sea, porque de alguna manera sembró algo en nuestro corazón todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Pero es necesario que enfrentemos esa realidad y nos demos cuenta que Dios es con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está contigo, dice la Biblia que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en el abrigo tiene una relación con el Padre. Va a ser protegido por Él en medio de lo que estamos viviendo. Dice la Biblia que aunque andemos en valle de sombra de muerte, esa era una palabra que yo me repetía todos los días en medio de pandemia. Cuando el temor quería venir a mi corazón, yo me repetía esta verdad y yo decía: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Tenemos que vencer todo temor y toda inseguridad. Y puede ser provocada por muchas cosas.
Existen muchas causas que producen inseguridad. Puede ser por la confianza en las riquezas de este mundo. También la inseguridad puede ser como consecuencia de las preocupaciones o los afanes de este siglo. O porque nos preocupamos por lo que va a pasar, por lo que ha de venir, la famosa ansiedad. Hoy en día fue uno de las secuelas más presentes que dejó el COVID. Esas crisis de ansiedad, porque tienes temor por lo que va a suceder. Ponte en las manos de Dios. Descansa en sus manos, en su abrigo. No os afanéis, dice la Biblia, de qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades en todas estas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué te habla este versículo? Enfoque. Deja de preocuparte por cómo lo voy a hacer y cómo voy a... No te creas. Ahora está Héctor de testigo. Estamos buscando terrenos. Todos los terrenos están arriba de 60 millones. El otro día encontramos uno que decía 2 millones. El ministro y yo, vamos a vender nuestro riñón. ¿Sí? No es cierto. Pero estamos en esa, ¿no? Y estábamos platicando. Ay, no, 2 millones pues con cochinita. Y nuestra mente volaba, ¿no? De dólares, luego nos dijeron. No se crea así. Nos preguntamos cómo lo va a hacer Dios. No lo sé, pero ya le dijimos al Señor, aquí estamos y lo que venga, venga. Y espero contar con ustedes también, porque este es un sueño de todos. Y sí nos preguntamos, ¿y cómo rayos va a pasar? No lo sé. Tenemos que descansar en Él. Dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios. O sea, deja de preocuparte en cómo, porque el cómo es de Dios. Y enfócate en buscarlo a Él, su reino, su justicia. Y entonces esas cosas que estás buscando hoy van a ser añadidas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y quinto enemigo, y ahora sí con este termino, la crítica. Existía una mujer que tenía 12 años que tenía un flujo de sangre constante. ¿Sabía usted que ante la ley de los judíos ellas eran inmundas, por lo que no podían salir a lugares públicos? Pues resulta ser que Jesús llega a la ciudad donde ella vivía. Y obviamente Jesús siempre era seguido por grandes multitudes. Y ella decía, yo sé que si tan solo tocare el borde de su manto, yo sería sana. La mujer tenía fe, pero tenía un gran enemigo silencioso, la crítica. Porque como ella era inmunda ante los ojos de los judíos, ella sabía que en el instante en el que ella se parara en esa plaza, toda la multitud la iba a señalar y la iba a criticar. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas no hemos dejado de hacer por el temor a la crítica o el temor a ser juzgados? Nos tiene paralizados el enemigo. ¿Pero qué crees? Esta historia no termina así. Ay, bueno, y la mujer se quedó en su casa enferma. No, se armó de valor, salió a aquel lugar, se introdujo en medio de la multitud y tocó el manto de Jesús. ¿Y qué crees? Fue sana. Esto te habla de que esa mujer se sobrepuso a la crítica. Se sobrepuso y dijo, no me importa que hablen de mí. No me importa que digan de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que necesito de Dios. No importa si te dicen el aleluya en tu trabajo. No importa si te persiguen. Porque, ay, mira, ya se cree el pastorcito. Pues dígame lo que usted quiera. Pero voy a hablar de Cristo porque cambió mi vida. Y no me puedo quedar callado. Tiene que levantarse una iglesia osada, valiente, que se levante y enfrente esas piedras que se han interpuesto en su camino. Estamos
muy grande, sí, pero es más grande el Dios en el que tú y yo hemos creído. Jesús ya ganó. Lo tenemos que creer. ¿Sabías tú que Dios no está viendo qué tan grande es tu obstáculo? Él está viendo oportunidades para que seas procesado. Ese obstáculo que hoy estás viendo frente a ti, para Dios es una oportunidad para que seamos formados. ¿Qué crees? Dios está del otro lado de la tormenta. Y vas a atravesar el camino tal vez. Y vas a encontrar grandes obstáculos. Pero si Él te dijo que Él iba a estar ahí y a venir a tu rescate y alcanzarte y proveerte y darte lo que tú necesitas, créelo, porque no estás solo. No dejes que esos obstáculos te impidan cumplir el propósito, la meta que Dios te dio. Dios nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Y qué crees? Dios te trajo el día de hoy para hacerte libre y para quitar esos obstáculos y que tú puedas salir adelante. Hay mucho por hacer, iglesia. Estamos atravesando tiempos violentos donde la iglesia de Cristo tiene que levantarse para ser una voz en esta generación. ¿Qué tengo que hacer para echar a un lado esos obstáculos y salir avante y vencerlos? Primero hay que identificarlo. Tú no vas a cambiar algo que tú no puedes ver. Proverbios 28:23 dice: y el que encubre su pecado no prospera, mas quien lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Tienes que poder verlo. Si estás apático, si estás indiferente, pasivo, si tienes miedo, si te has dejado mover por crítica, por murmuración, identifica cuál es ese obstáculo que hoy te tiene estancado. Segundo, aborrécelo y arrepiéntete. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? Tiempos de descanso. Pero para que eso suceda necesitamos arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. Volver nuestro corazón a Dios. Número 3, combátelo. Combate ese enemigo. Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 14 al 17 dice: por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o recompensará según sus obras, según lo que hagamos. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía como residentes temporales. ¿De dónde? De esta tierra. Nuestra morada eterna está en la presencia de Dios. Estamos en la tierra temporalmente. Jesús vuelve por su iglesia. Pero mientras estemos aquí, dice que vivamos con un temor reverente. O sea, en todo momento, procurar a través de nuestras acciones agradar a Dios. ¿Cómo vencemos estos obstáculos, ministro? Lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos. Dios sabía lo que se le venía a Josué. Por eso en Josué 1:8 le digo: mira que te mando. No te estoy dando la opción. Que te mando a que te esfuerces y seas valiente. O sea, le vas a meter candela. Porque si tú crees que va a ser peladito y en la boca, estás bien equivocado. Lo primero que tenemos que hacer para levantarnos en contra de esos obstáculos es esforzarnos. Tienes que cambiar tu actitud. Dile al que tienes al lado: cambia tu actitud. Tiene que venir osadía a nuestro espíritu, a nuestra alma. Número 2, tenemos que ser valientes. Ese reino es para valientes, no para cobardes. Número 3, siendo fuertes en medio del camino. Por sí solos no. Dice su palabra: diga el débil, fuerte soy.
¿Cómo es que somos fuertes? Por medio de Él, refugiándonos en Él. Número 4, teniendo contentamiento. Filipenses 4 del 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Eso me encanta. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En otras palabras, he aprendido a ver a Dios en todo momento. Aprende a contentarte. Escucha bien, no a conformarte. Jamás en esta iglesia te vamos a decir: ay no, mira, ahí quédate, ahí está perfecto. No, gloria a Dios por lo que Dios ya ha hecho, pero hay más. Quiero decirte, hay más. Dios puede hacer cosas mayores, pero esto no quiere decir que vamos a ser malagradecidos. Ay, no era lo que yo esperaba. Aprende a contentarte. Ay, pero es que Dios me prometió una Suburban y hoy tengo un bochito. Dale gracias a Dios por el bochito. Porque cuando aprendas a ser un buen mayordomo con ese bochito, Dios te va a poder dar la Suburban. Así trabaja esto. Tenemos que aprender a vivir contentándonos, no conformándonos, creyendo que Dios nos puede dar más, pero siendo conscientes de que Él ha sido bueno. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo. Por todo esto estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, nuestro favorito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendiendo a vivir en contentamiento, agradecidos con Dios. Deja de frustrarte por todo lo que no tienes todavía y dale gracias a Dios por lo que sí tienes. Ve a Dios en tu proceso. ¿Me dice amén? Y número 5, siendo fieles a Dios y a su propósito. En otras palabras, no tires la toalla. Si ya pusiste las manos sobre el arado, no las quites. Una vez más te lo digo, no las quites. Ya estás arriba del barco. No te bajes, porque Dios te llamó para ser parte de esto. Y esto solamente es posible por medio de una relación con Dios. Porque es así como podemos mantener avivado nuestro propósito, sus planes, su visión para nuestras vidas. Romanos 8:37 y dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Se nos tiene que grabar esto en la mente, en nuestro corazón. Que sí, los enemigos que vamos a enfrentar van a ser grandes, pero dejemos de lamentarnos y cambiemos nuestra actitud. Te digo algo, Dios no te llamó para que perezcas en medio del camino. Si Dios te llamó y has prevalecido durante todos estos años, es porque Él quiere cumplir su promesa en ti. No desmayes, no desmayes. Y van a haber grandes enseñanzas a lo largo de toda esta serie del propósito. Porque ¿sabes cuál es el propósito de esta serie? Que se despierte el hambre una vez más por nuestro propósito, la razón de nuestra existencia, y que verdaderamente podamos cumplir esa razón por la que estamos vivos. Para eso estamos aquí, no para calentar una silla, no para hacer un número, no para hacer un reporte, para que Dios haga cosas grandes en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tus finanzas, y Él se pueda llevar toda la gloria. ¿Me dice amén? Ponte sobre tus pies ahí en tu lugar, iglesia. Levanta tus manos al cielo. Levántalas bien en alto. Yo no tengo nada que darte, pero el Espíritu de Dios está aquí. Suéltala. Levanta tus manos. Espíritu Santo, hoy venimos con toda conciencia, con todo el entendimiento delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos desertado en muchas áreas, pero hoy venimos arrepentidos,
por haber permitido que la apatía, que la pasividad, que el desánimo, que el miedo, que el temor, que la murmuración haya invadido nuestra alma y haya producido estancamiento en nuestras vidas. Si tú me dices, ministro, yo reconozco que me quedé estancado en mi propósito, dejé de avanzar, pero yo quiero ser libre. Levanta tus manos bien en alto. Espíritu Santo, para esto apareciste, para traer libertad al cautivo, vista al ciego, apertura de cárceles. Hoy declaro en el nombre de Jesús que toda prisión espiritual que había mantenido cautivo a tu pueblo, en este día es roto. Se abren los cerrojos, se abren las puertas y declaro libertad sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Si tú levantaste tus manos, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, más fuerte, Padre Celestial, en este día yo reconozco que por medio de estos obstáculos de mi propósito estuve estancado, estuve detenido, pero hoy renuncio a toda pasividad, a toda tibieza, a toda apatía, a todo desánimo, a todo miedo, a toda murmuración. Renuncio. Hoy declaro: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Levanta tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda cadena de opresión se rompe ahora. Se rompe ahora. Eres libre por la sangre de Cristo. Sales de todo lugar de cautividad. Sales de toda cautividad, de pasividad, de letargo. Espíritu de Acab, te vas de su alma ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre. 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 Libre en el nombre de Jesús. Se va toda pasividad, se va todo letargo, se va toda apatía se va de tu vida en el nombre de Jesús. Todo lugar en el que tu alma había entrado por causa de la amargura, hoy eres libre de toda raíz de amargura. Cosas que pasaron en tu vida de las que tú no tuviste el control, o cosas que no han pasado y que por esa causa estás frustrado. Hoy se va toda amargura de tu vida. Sé libre ahora. Sé libre ahora. Sé libre en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo. Sé libre. Sé libre. Sé libre, iglesia. Sé libre. Sé libre. La liberación es el pan de los hijos. Sé libre. Por la sangre de Cristo. Y declaramos libertad. Libertad, libertad, libertad. Se va todo desánimo, toda tibieza. En el nombre de Jesús. Toda queja, toda murmuración, toda palabra ociosa que haya salido de tu boca, que trajo una cadena de opresión sobre tu vida, hoy se rompe. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda inseguridad, todo miedo al futuro. Si tú has tenido ataques de ansiedad, corre al altar. Corre al altar. Corre, 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 corre. El Espíritu Santo quiere traer libertad. Levanta tus manos. Si has vivido ataques de pánico, de ansiedad. Y si tú estás en la parte de atrás, ayúdanos, únete. Levanta tus manos. Creemos la atmósfera. Creemos la atmósfera. Intercesores, ayúdenme. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaro que toda semilla de miedo, de temor que había venido a tu alma para traerte, introducirte en una
prisión espiritual. Hoy sales de ese lugar de cautividad en el nombre de Jesús. Hoy se rompe todo temor. Hoy sales de esa prisión espiritual. Di conmigo, Padre Celestial, yo renuncio a todo miedo, a todo temor, por lo que ha de venir, por lo que haya pasado o lo que esté sucediendo. Yo renuncio, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús y me declaro libre. Me declaro libre. Me declaro libre. Vamos.